Buenos días y bienvenidos a este espacio. Me presento, yo voy a ser su anfitriona el día de hoy. Mi nombre es Rebeca Piedra Bretón y estoy en compañía de mis compañeros de la Universidad Autónoma de México, Facultad de Derecho. Tengo a Julieta Araceli Peña Galván, que nos va a estar hablando de los personajes de la historia de Uruguay. Ok, estoy también con Orlando Ballenas Quintana, que nos va a estar hablando de pues el proceso de conquista y algunos archivos históricos. Ok, perfecto. Y por último, Muy buenos días, señorita Rebeca. buenos días. Más que nada, mi nombre es Gregory Galicia y voy a hablar sobre el tema de las batallas, algunas relevantes. Ok, perfecto, me encanta. Entonces, como ya vieron, vamos a estar hablando específicamente de la República Oriental de Uruguay, ya sea su proceso de independencia, su gobierno actual, sus personajes, sus batallas, etc. Así que sin más que decir, le cedo la palabra al buen Orlando, que van a abrir con la conquista de este país. Bueno, para empezar, primero Uruguay pues es un país chiquito. Sí. Y pues es chiquito en territorio, pero es muy rico en cuanto a recursos naturales, que pues cuando inició la conquista de esta zona, pues principal o más bien como no se llamaba Uruguay, ¿no? De hecho tenía o se le denominaba un puerto. Y pues los primeros contactos europeos que hubo en esta zona pues fueron principalmente entre los españoles y los indios de esta región, ¿no? Así como en México, pues aquí fueron los mayas, allá fueron los charrúas o los guaraníes. Este contacto se da en 1516. Gracias al explorador Juan Díaz de Seis o Silis, no me acuerdo bien, perdón, el cual llegó al Río de la Plata, pero pues fue asesinado por estos indígenas, ¿no? Y durante este tiempo pues hubo algunas disputas entre los indios, los guaraníes, los españoles y portugueses, que principalmente pues dieron un pie a la independencia de esta zona, ¿no? ¿Por qué? Porque competían por el control de este lugar. Y bueno, derivado también, como habíamos visto, pues el Tratado de Tordesillas, ¿no? Donde dividía el oriente y el occidente entre España y Portugal, ¿no? Y pues América pues iba a ser otra de las zonas que iba a estar igual dividido por este tratado, ¿no? Entonces pues los portugueses empezaron o establecieron un imperio en la zona que ahora sería lo de Brasil, y los españoles pues impusieron un imperio en la zona que sería Argentina, Chile y Uruguay, ¿no? Que de hecho pues comentabas, ¿no? Que estaban muy cerca las capitales de esta zona, ¿no? Sí, de hecho, como dato curioso, como ya sabemos, el Tratado de Tordesillas dividía el mundo en dos, regalándole la parte oriental a los portugueses y la parte poniente a los españoles. Entonces, cuando se descubre América, lo que sucede es que pues tanto España como Portugal buscaban tener el mayor territorio posible, y es entonces cuando deciden establecer lo que ahora conocemos como Buenos Aires y como Montevideo. Entonces se llamaba la Fundación de Montevideo y la Colonia del Sacramento, que es Buenos Aires, y básicamente se establecieron como ciudades críticas, puntos de territorio, de limitación de territorio de cada país. En este caso tenemos a los portugueses, que fundan Montevideo, y a los españoles, que fundan la Colonia del Sacramento, para, crear esa división y, como de cierta manera, imponer que ese era el territorio de aquel país. Pero esto, a la larga, bueno, actualmente es algo curioso para la gente que no sabe, porque normalmente dos capitales no pueden estar tan juntas unas de otras, y de Buenos Aires a Montevideo, bueno, nada más lo divide el Río de la Plata y son 2 horas en ferry.
Hay que ir a ver si es cierto. Pero bueno, hasta aquí, Yuli, ¿hay algún personaje del que debamos saber? Sí. Platícanos. Entre estos destacan Sebastián Gaboto y Juan Ortiz de Zárate, que estos fueron los que fundaron los primeros asentamientos en lo que se le conoce como Uruguay. Sebastián Gaboto en 1527 fundó el primer asentamiento europeo llamado el Fortín de San Lázaro, que está ubicado cerca de lo que hoy se le conoce como la ciudad de Carmelo. Y Juan Ortiz de Zárate fundó en 1574 la primera villa europea en la presente ciudad de Carmelo. Sin embargo, ninguna de las dos prosperaron. También se tiene la presencia de un personaje muy importante del cual se le atribuye el desarrollo que hoy en día tiene Uruguay, que es el hermano Arias de Saavedra, que también se le conoce como Hernán Darías. Él fue el primer gobernador criollo del Río de Plata, introdujo el ganado bovino en Uruguay, desempeñó las funciones de gobernador por 3 veces y desde la capital instalada en Asunción del Paraguay realizó tareas administrativas y culturales, así como varias expediciones por el interior del amplio territorio de su jurisdicción. Ok, perfecto. Continúa. Bueno, como yo había mencionado al principio, pues Uruguay era una zona conflictiva, ¿no? Más que nada, como menciona aquí mi compañera Yuli, pues tenía muy buenas zonas para pues, lo que es la ganadería, y no solamente eso, sino pues el río también tenía pues buenas fuentes de pesca, de, por decirlo así, para fundar una ciudad, ¿no? Que por eso se funda Montevideo y Buenos Aires a las orillas o a las cercanías de estos ríos, ¿no? Pues estos hechos hacen que también Inglaterra, en este tiempo pues se llamaba el Imperio Británico, pues quiera interceder, ¿no? También. Y pues los británicos intentan invadir pues esta región, ¿no? Como tratando de demostrar que podían hacerlo, ¿no? Pues aunque como bien expone, pues no lograron establecerse, y estos conflictos pues dieron pie a lo que ahora sí pues se podría decir el proceso de independencia de esta zona, ¿no? Del puerto de Oriente, ¿no? Se llamaba antes Uruguay. Pues yo creo que lo más valioso que podemos llevarnos de aquí es que eventualmente tanto la colonia del Sacramento como la ciudad de Montevideo terminaron siendo de dominio español. Sin embargo, a diferencia de nuestro país, realmente se tardaron mucho tiempo en establecerse como tal, dominar lo que ahora conocemos como Uruguay. O sea, fue hasta el siglo XVIII, o sea, 1700, casi 200 años después, porque tanto los chorrúos no se dejaban ni de los españoles ni de los portugueses, tanto que los españoles y los portugueses también peleaban entre ellos. Entonces, hasta aquí podemos aclarar, y creo que todos podemos estar de acuerdo, que Uruguay siempre ha sido como la manzana en discordia, lo que todos queremos, lo que todos buscamos, pero se hace difícil, se hace la difícil. Vaya, ¿qué nos quieres decir? Sí, un dato curioso es que pues los guaraníes tenían otra forma de pelear a diferencia de los aztecas, ¿no? Yo me acuerdo que los guaraníes tenían estas flechas que utilizaban veneno y pues tenían mejor puntería, ¿no? Para asestar el golpe entre las armaduras de los españoles, ¿no? Por eso yo siento que fue más difícil conquistarlos, cosa que no utilizaban los aztecas porque pues no tenían, yo creo que esta diversidad de medicinas o de venenos como aquí en la zona céntrica, ¿no? De hecho, pues en los ríos pues están pues los sapos o cosas así que pues traen veneno, y de ahí se extraían este tipo de herramientas, ¿no? O sea, aunque pues sí se protegían los españoles, pero pues tenían buena puntería también, entonces yo siento que por eso sí fue más difícil conquistar estas zonas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, con esto damos fin a la primera parte de este podcast. Esperemos que les esté gustando
nos vamos a despedir temporalmente de Orlando y continuaremos en unos momentos. Borde. Ok, ahora sí, ahora vamos a hablar de la parte del proceso de independencia de Uruguay. Yo voy a estar explicando en palabras muy generales lo que fue el proceso de independencia. Y Yuli, Te estaré ayudando con los personajes más importantes. Yo brindaré las batallas más relevantes con respecto al tema del país de Uruguay. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estamos listos. Ok, bueno, pues primero siento yo que tenemos que regresar a la mitad del siglo XIX, o sea, por ahí de 1800, que era cuando se estaba dando el estallido independentista de España a Francia. Sin embargo, en los 4 virreinatos se estaban dando estos movimientos de independencia, de apoyo de cierta manera hacia España, y específicamente en el sur de América. En el año de 1810 comenzó la Revolución del Río de la Plata, que era el virreinato al cual pertenecía lo que ahora conocemos como Uruguay y otros países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y bueno, aunque en este momento aún no se definían exactamente las nuevas naciones que surgirían, ya se perfilaban sobre todo dos que siento que van a ser muy importantes para esta historia, que es el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran, pues, como les mencionaba, parte del virreinato de esta época. ¿Hasta aquí hay algo que me falta? Estamos viendo que, bueno, para este punto Uruguay todavía no era una nación independiente como tal, pero sí era conocida como un territorio llamado la Banda Oriental. Se llamaba así porque estaba ubicado al oriente del río de Uruguay y al norte del río de la Plata. Entonces, pues esta banda oriental contaba con los puertos de comercio más importantes para la región, como por ejemplo Montevideo, que actualmente es la capital del país, de hecho. Y bueno, en años siguientes, lo que ahora conocemos como, bueno, lo que era la banda oriental, se pasó a ser la provincia oriental, bueno, adoptó ese nombre tras la independencia liderada por José Artigas, quien era como, vaya, un líder de los liberales, por decirlo de alguna manera, y él le coloca el nombre de provincia oriental a este lugar. Y durante este periodo que se volvió como una incertidumbre, era un periodo de incertidumbre, pues él tenía esta idea de que la banda oriental o la provincia oriental se volviera parte de una liga federal junto a las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero pues con autonomía, por supuesto. Pero su plan fracasó, como bien sabemos, y lo que es la provincia oriental se volvió un punto de discordia, una manzana de discordia, sobre todo entre Brasil, Portugal y las Provincias Unidas. Pero bueno, antes de continuar, hasta aquí. Sí, yo hago un pequeño paréntesis para explicarles un poquito más sobre José Gervasio Artigas. Él vivió entre el periodo de 1764 y 1850, originario de Uruguay, fue un militar y popular de la Banda Oriental, como mi compañera acaba de mencionar, lo que se le conoce actualmente como Uruguay. Fue promotor del federalismo y se opuso al gobierno realista. Asimismo, fue jefe de los orientales y protector de los pueblos libres. Durante el desarrollo de las guerras de independencia fue un promotor del federalismo como forma estatal y de gobierno, del racismo y de la igualdad ante la ley, además un reformador social. Ok, perfecto, hasta aquí estos años de 1810 a 1817. Hemos de comentar que en sí Artigas se le conoce como el padre de la independencia uruguaya. Y antes de meternos un poco más en el tema, he de mencionar que la información que realizó mi compañera es muy verídica. En sí, hay que enfocarnos a partir del siglo XIX, cuando las fuerzas napoleónicas invaden la península ibérica, hoy conocida como España. Por lo cual, a partir de esa invasión provocó la adquisición de Fernando VII. Una de sus causas principales, como consecuencia de lo dicho, fue el sentimiento independentista
provocado en las diferentes virreinatos, ¿no? En lo cual nos vamos a enfocar un poco más exactamente al virreinato del Río de la Plata. Ese es el paréntesis que quería realizar. Y no sé nada más que algo más que quieran aportar antes de inicio. No, yo creo que vamos bien. Entonces, bueno, remontamos a 1817 cuando entendemos que la provincia oriental había fracasado el plan de José Artigas. Entonces estaba aquí como en un momento de incertidumbre, ¿no? No sabemos bien si era una nación con autonomía, independiente, no queda claro. Entonces empiezan las disputas entre los países que les mencionaba y primero cayó el dominio de los portugueses de 1817 a 1824, lo que hoy conocemos como Uruguay fue dominio de los portugueses, y posteriormente cae el dominio del Imperio brasileño, quien ocupó este lugar de 1824 a 1828. Sin embargo, cuando el Imperio de Brasil en este territorio cae, puesto que entran en guerra con las Provincias Unidas del Río de la Plata, que podemos decir que era como lo que quedaba del virreinato, y en este momento se da como este confrontamiento en el cual prevalece o gana las Provincias Unidas del Río de la Plata, y aquí es cuando se da, en 1825, se firma la Declaración de Independencia de Brasil, en la cual obviamente no formaba parte del territorio de Uruguay, en ese momento provincia oriental, y se da como una unión, de las Provincias Unidas del Río de la Plata con el puerto oriental. Supuestamente lo que dicen es que los orientales querían esta unión, sin embargo sabemos que con el paso del tiempo esto siguió trayendo problemas, puesto que realmente no quedaba muy claro todavía qué era la provincia oriental, si era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eran una unión, pero no eran parte de. Y por lo que entendemos, los orientales tenían este sentimiento de cierta manera de independencia. Entonces, ¿qué sucede? Se pide una intervención por parte de Inglaterra, la cual se encontraba sumamente preocupada de lo que estaba sucediendo en esta región, puesto que Inglaterra posee varios puertos de comercio importantes, como lo mencionábamos, en esta región. Entonces se estaban viendo afectados los comercios de Inglaterra. Y para esto tenemos que entender también que España se encontraba en un punto bastante crítico por ahí de entre 1825 y 1830. Sabemos bien que España está perdiendo territorio, está perdiendo terreno, se cae el imperio, por ejemplo, de la Nueva España en 1821. Entonces, al ojo de este declive, los ingleses buscan de cierta manera enriquecerse de la situación, y es cuando procuran crear más comercios. Sin embargo, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que como lo mencioné antes, era como lo que quedaba de este virreinato de España, seguían ahí como haciendo su luchita, y esto a Inglaterra pues no le convenía. Entonces cuando entra este nuevo personaje, que ahorita Yuri nos va a explicar, pero es un diplomático inglés que se llama Lord Ponsonby. Muy importante este nombre. Y bueno, antes de que yo les platique qué hizo, Yuri, ¿qué nos puedes decir de él? Este personaje nació en 1772 en Inglaterra, provenía de una familia de la nobleza y fue representante político del Parlamento irlandés y inglés. Durante 20 años fue el rey de Gran Bretaña como diplomático en América y en Europa. Entre 1825 y 1828 fue el intermediario entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil, cumpliendo los objetivos políticos de Gran Bretaña para el Río de la Plata. Exacto. Bien lo menciona mi compañera, él era el encargado de que Inglaterra pudiera comerciar en estas zonas específicamente. Debemos recordar que para esta época Inglaterra también se encontraba en plena revolución industrial, lo que significa que este conflicto que está existiendo en la provincia oriental no lo tenían en una situación de discapacidad, por decirlo de alguna manera, puesto que no podían ni vender materias ni comprar productos. Entonces era una situación acá de
incertidumbre. Y bueno, antes de ir para allá. Bueno, antes que nada hay que retomar o hay que regresar un poco en el tiempo. ¿Qué les parece otra vez introducción del siglo XIX? Justamente en el año de 1811, una fecha más específica, un 28 de febrero, el cual en el Río de la Plata específicamente, en la banda oriental se va a librar o mejor dicho, se libra el parteaguas para dar inicio a la independencia de Uruguay. A esta batalla se le conoce como la Batalla de Ascencio. Esta batalla son por dos personajes muy principales, es Venancio Benavides y Pedro José Hiciera. Estos dos personajes como tal no tenían un adiestramiento militar, sin embargo tenían algo más que eso. Tenían un espíritu guerrero, el cual estaba cansado del yugo español, por lo cual promovieron el levantamiento de armas con el único objetivo de hacer la diferencia más que nada, ¿no? Este levantamiento de armas era para los principales poblados, pongámoslo así, la villa de Mercedes y Santo Domingo, el cual iban a ser situadas. Sin embargo, cada uno contaba con un personal de 150 personas, ¿no? Que al juntarse fueron un grupo de 300. Cuenta la historia que en aquel entonces, cuando van a situar la ciudad, los españoles estaban confiados porque solo habían 20 personas. El exceso de confianza, ahí vemos que es algo, es un error humano, ¿no? El tener mucha confianza, ¿no? Y subestimar ante todo un enemigo, ¿no? Ahorita en el tiempo actual 300 personas pues es nada a comparación de los ejércitos, ¿no? Pero si vamos en ese enfoque, esas 300 personas hicieron la diferencia, provocando así el inicio probablemente ya de la independencia de Uruguay. Posteriormente a eso quiero también recalcar una batalla muy principal, que es el que ya le da más sentido a esta transformación, que por cierto, es lo que te iba a preguntar desde el otro día, que si tú tienes ascendencia uruguaya. ¿Yo? No, sí. No que yo sepa. No que me hayan informado. Bueno, es que esta batalla se conoce como la Batalla de las Piedras. Fue un 18 de marzo de 1811. Guiada por ¿José Artigas? Por José Artigas. Ya antes mencionado, se le conocía como el padre de la patria uruguaya. He de mencionar que ¿cómo se podría mencionar la palabra? Tenía ese don para llamar mucho a la gente, a la población. Como característica. Sí. Más que nada cuando ocurrió el éxodo, cuando los portugueses y los españoles empiezan a tomar más territorio de la banda oriental, las personas se ven desplazadas, provocando así que Artigas llame al levantamiento de armas, lo cual la gente dijo: sí, estamos viendo un verdadero líder en eso, lo cual su objetivo principal era ir a Montevideo. Es Artigas manifestándose. Montevideo en sí era como una ciudad fortificada creada principalmente por los portugueses, que pasó después al dominio español. Este principal evento fue la base principal de todo lo que hoy es la independencia de Uruguay. He de mencionar que cuando iban rumbo al camino para Montevideo, iban situando como pueblos. Al momento de que el coronel o el gobernante en turno se va enterando, ahorita voy a citar su nombre, lo que él hace, toma la decisión de mandar unas tropas para intervenirlos en un arroyo donde convergen 7 ríos. El problema de eso, igual, fue no haber investigado con anterioridad a cómo era la zona demográfica. El exceso de confianza fue un factor que jugó para los artiguistas, al imperio, bueno, al ejército artiguista, que provocó la victoria, y es cuando da inicio, así, a la independencia de Uruguay. ¿Algo más que quieras agregar? No, ya estamos al corriente en 1825, entonces. Dice que sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, regresando a post la independencia de Brasil y la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata, y ¿cómo se le diría? La solicitación, no sé cómo,
está dando la provincia oriental es cuando entra el personaje del que Yuri nos habló, que es Lord Ponsonby. Y bueno, como bien lo dijo, era un diplomático, era representante de la corona británica y básicamente su labor era de manera diplomática ejercer propuestas en las cuales todas las naciones estuvieran en un acuerdo. Pero como bien lo mencionaba Gregory también, existía este sentimiento de independencia por parte de la provincia oriental. A pesar de que fueran un territorio muy chiquito, yo siento que ellos sabían lo importante que eran y que no podían depender o no podían ser parte tal cual de un imperio. Ellos tenían que ser una nación con autonomía. Entonces, después de varias propuestas fallidas, Ponsonby es cuando entra con la idea de que, tiene la idea de que este lugar sea un lugar independiente. Y se le presenta a la corona británica, o sea, a Inglaterra, y para terminar también con la disputa que se daba por este territorio, y bueno, que ésta se convirtiera en un estado independiente, y es así cuando en agosto de 1828, en la Convención Preliminar de Paz, se declara la independencia de Puerto Oriental, ahora llamada Provincia Oriental, en la que formaron parte personajes tanto de las Provincias Unidas del Río de la Plata como del Imperio Brasileño y de Inglaterra, pero no orientales. Lo que suena curioso porque le estaban regalando su independencia, ¿no? Y esto hasta la fecha es un acontecimiento bastante criticado, es un dato bastante criticado porque es una razón fundamental por la cual se considera que Inglaterra empujó a la provincia oriental a que se volviera independiente en ilustre o en ventaja de ellos mismos, ¿me explico? Pero bueno, haya sido como haya sido, se dice que sí había un deseo por parte de los orientales de volverse independiente y así fue como sucedió. Entonces así es como se da de manera legal, por decirlo de alguna manera, la independencia de la provincia oriental. Ya ahorita pasaremos a cómo llegamos al nombre de Uruguay, pero en grandes palabras fue un agosto de 1828. Pero hablamos. Yo quiero citar otras dos batallas muy importantes, ¿no? En la independencia de Uruguay, que es la batalla de Cerritos, al mando del coronel José Ronduán. Bueno, este coronel estaba encargado igual de las fuerzas artilleristas, que al momento que ocurre, estaban sitiando la ciudad de Montevideo, pongámoslo así. A partir de este suceso, disculpe si ahorita no les mencioné el nombre del gobernante en turno, la verdad se me olvidó. Sin embargo, a partir de esta noción, de ese programa que estaba observando, el jefe en turno lo que menciona que iba a mandar a 1.600 hombres para la guerra con 8 cañones, con el objetivo de que se evitara que más fuerzas artilleristas llegaran a la ciudad. Sin embargo, al momento que van abriendo y van entrando a la batalla, ellos tienen se podría decir, tienen como todo a su favor, ¿no? Más que nada. Estaban reunidos por Gaspar, Vigodet. Sin embargo, la historia vuelve a cambiar, da un giro casi de 180 grados, al punto que José Ronduet le da la vuelta, provocando la muerte a su general, y aparte que ya no tenían abastecimientos, municiones para continuar luchando, por lo cual provoca su retirada. Y por último quiero hacer mención que es cuando, unos meses posteriores, unas semanas, es cuando por fin logran sitiar a Montevideo y así llegan a expulsar a los españoles. Aquí termina, pongamos así, el dominio español hacia la colonia, mejor dicho, hacia la colonia uruguaya, o mejor conocida como el Río de la Plata. ¿Algo más que quieran ver? Sí, a mí me gustaría citar 3 personajes
tenemos a Pedro José Viera, que vivió entre el periodo de 1779 y 1844. Él fue un desertor neogranadinse que se radicó en la banda oriental y luchó por su independencia. Participó luego en el cruce de los Andes y luchó en la batalla de Chacabuco. Y como último personaje tenemos a Juan Antonio Lavalleja, que vivió entre el periodo de 1784 y 1853. Fue un militar y dirigente político que dirigió el desembarco de los 23 orientales y la lucha contra la dominación brasileña. Fue uno de los líderes del Partido Blanco. Y Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Ya nada más como para dar cierre. Ayer no querían empezar, y hoy no quieren Es que no hay voto. Bueno, para terminar, fue un 18 de julio de 1830 que se juró la primera constitución, en la que se le llamó por primera vez Estado Oriental de Uruguay por el río de Uruguay, que define su territorio. Posteriormente, como nos explicaron nuestros compañeros, como nos van a explicar nuestros compañeros, posteriormente se volvió una república, entonces ahora se le conoce como República Oriental de Uruguay, ¿no? Pero sí, como lo mencioné al principio, se le da el nombre de Uruguay porque está, primero que nada, al oriente de América del Sur y porque está tanto al norte del Río de la Plata como al oriente del Río de Uruguay, que es vamos a fingir que son cosas. Entonces, es por eso que ahora se le llama Uruguay. Fue jurada en su primera constitución en 1830. Y yo creo que de este proceso de independencia y lo que me platican mis compañeros, podemos de cierta manera afirmar que como tal Uruguay, a pesar de que sí tuvo sus batallas y sus movimientos de independencia, como tal no existió jamás un verdadero movimiento de independencia que haya surgido de manera auténtica por parte de ellos. Más bien, yo siento que la nación de Uruguay, que mucha gente de hecho se refiere a ella como estado tapón, porque está entre los dos, lo que puede verse como una descripción un tanto cruel y simplista, pero incluso geográficamente es muy chistoso porque es una cosita así, en medio de dos grandotes, pero realmente sí, yo siento que el hecho de que existiera y que siga existiendo Uruguay en medio de dos naciones tan grandes y tan importantes, siento yo que se da de cierta manera como para amortiguar esta rivalidad que siempre existió entre estos dos y de cierta manera crear una mediación tanto de comercio como de economía y política entre dos naciones que siempre estuvieron luchando por ella, y por eso lo mencioné al inicio de este podcast. Uruguay para mí es una manzana en discordia y era lo que todos siempre quisieron, pero se dieron cuenta de que era mejor así. Y regresando al punto de que, a pesar de que no hubiera orientales presentes en la Declaración de Independencia de la provincia oriental, podemos llevarnos que una de las teorías históricas que más aceptadas dice que realmente es un poco de ambas. O sea, efectivamente Inglaterra buscaba beneficio de la situación y es por eso que surgen con la idea de que sea independiente lo que ahora es Uruguay, pero tampoco se hubiera logrado si no hubiera existido, aunque sea una tentativa de que ellos también querían ser independientes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, quienes eran los que los gobernaban en ese momento. Entonces yo creo que con eso podemos dar fin, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Segurísimos? ¿Ya quieren acabar? Y bueno, yo creo que con esto damos fin al proceso de independencia. Bueno, regresamos en esta parte número, ya perdí la cuenta, pero regresamos. Y ahora estoy con Ingrid Castillo Escamilla. Hola. Hola, muy bien,
Y Gracida Fernández Ángel Javier. Muy bien, qué arreglados los dos, ¿eh? Qué porte, caramba. Se nota que estudian Derecho. Ok, bueno, Ingrid nos va a estar platicando de la moneda actual y pasada y muchas monedas. Y Gracida nos va a estar platicando del gobierno actual de Uruguay. Entonces, eso la palabra... A ver, échense un chinchampú, 2 de 3. 2 de 3, a ver. Así, rápido. Chinchampú. Chinchampú. Qué intenso está esto. Chinchampú. Chinchampú. Bueno. Qué fuerte. Ok, aquí tienes. Yo soy Gracida, como ya lo dije, y voy a hablar del gobierno actual. El gobierno actual es sobre... La base empieza en su constitución, que se da en 1830, que es el sistema vigente en su país, en su república, en su nación, vaya. Y su forma de gobierno es una forma de gobierno democrática, esto lo vemos en toda Latinoamérica, una democracia, vaya, ¿no? Para no dar más índole al respecto. Eso dicen. Una democracia no real, para no darle otras connotaciones. Su democracia republicana, como aquí lo dice, se encuentra en el artículo 82 de la Carta Política. Y su gobierno se divide, como cualquier otro gobierno de cualquier república en cualquier país de la nación y del mundo, en la presidencia, que es el ejecutivo, el cual es el presidente de la república, que a la vez es el jefe de estado y el jefe de gobierno, el cual cuenta con unidades ejecutoras, unidades dependientes, ministerios e intendencias. Si puedo lo estaré poniendo en algún lado del encuadre. Y el presidente actual es Luis Lacalle Pou, presidente de la República Uruguaya. Después tenemos un nombre bien excelso, ¿no? O sea, casi, sí. Con un tono, se lo sacó, se lo sacó. Como los argentinos, nada. Ahora, el tema legislativo. En su poder legislativo es ejercido por la Asamblea General, la cual se compone de 2 cámaras, una de representantes y otra de senadores, cuyos miembros son elegidos directamente por el pueblo. De ahí siempre se toma el tema de la democracia, ¿no? O sea, es la ferviente democracia, ¿no? La libertad. Como ahorita. Como vamos ahorita. Para allá vamos. Después, ya que sea o no correcto, ya dependerá de cada persona. Después tenemos la Cámara de Representantes, la cual está compuesta por 99 miembros, y por último la Cámara de Senadores por 30. Y por último tenemos a su Poder Judicial, que abarca los distintos tribunales y juzgados. De igual forma, si puedo, estaré poniendo de aquí en algún lado la lista y si puedo los logos. Después, agregando a su gobierno, podemos decir que el periodo de gobierno es de 5 años, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno municipal. A su vez, la designación de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas se realiza mediante decisión de la Asamblea General con mayorías especiales. Una vez más, democracia. Después, el gobierno de cada uno de los 19 departamentos en que se divide el territorio de la República está conformado por un ejecutivo departamental denominado intendente municipal y por juntas departamentales con 31 miembros. Siempre debe haber uno de más o uno que no sea par para que él sea el decisivo, ¿no? Ya lo vimos hace unas horas. Denominados ediles, que ejercen las funciones legislativas en materia municipal. El Parlamento está conformado por 3 órganos: el Senado, la Cámara de Representantes y la Asamblea General. El vicepresidente de la República es el presidente del Senado, que cuenta con 31 miembros una vez más, y la Cámara de Representantes integrada por 99 diputados. Después pasamos un poco a la economía, ya para darle paso a Ingrid. Hablando de economía, el presupuesto nacional es quincenal, con rendiciones de cuentas anuales, en cuya ocasión el Parlamento considera la aprobación de las cuentas y puede introducir modificaciones a las normas presupuestales. Pero ya para entrar en materia de la economía de la moneda, le cedo la palabra a nuestra compañera Ingrid, por favor. Claro, muchas gracias, Gracida. Tenemos que tener en cuenta que la moneda de Uruguay nace a partir de una emancipación entre Europa y pues claramente América, ya que se necesitaba, pues a pesar de su independencia, que el comercio siguiera avanzando. Es por eso que el Banco Nacional y la primera red bancaria se crean en 1860, en donde 6 años más tarde es institucionalizado como un banco de la República, y es hasta 1967 donde ya tenemos el nombre actual, que es el Banco Central de Uruguay. La fuerte devaluación sufrida por el peso uruguayo en los años 70, ya en el siglo XX, propicia la creación del nuevo peso. Es decir, tenemos primero, en un principio, un peso corriente
es decir, uno que usaba aleaciones de plata y cobre. Un punto importante es que en un principio muchas casas de Europa acuñaban las monedas y los billetes. Hubo casas en Polonia, Eslovenia, Italia, y ahora lo que nos interesa son los billetes. El diseño de los billetes corresponde a la llamada serie armónica, cuya última emisión fue puesta en circulación en los años 2014 y 15. O sea, eso quiere decir una última emisión es aquella en las que a partir de ahí ya no se han creado nuevos billetes. O sea, es importante para que se fijen en la economía de Uruguay. A partir del 2015 ya no ha habido ningún otro billete. O sea, que si ustedes van ahí y compran algo o cambian algo, pues van a tener de ese año. O sea, ya, añejo. Sí, añejísimo. Como Sí, los nuevos billetes. Como efectivamente. Una particularidad de esos billetes es que no es como en México, que el de 50 es rosa, pero sí tiene una similitud porque en el enfrente tienen personajes importantes y en el reverso particularidades de Uruguay, como es su patrimonio cultural o ecosistémico. Por ejemplo, en el de 20 pesos está un escritor muy famoso que es Juan Zorrilla de San Martín. En el de 50, José Pedro Varela. En el de 100, Eduardo Fabini. 200, Pedro Figari. Y por consiguiente, algo que se me hizo muy curioso es que en el de 1000 está Juana de Ibarabonú, llamada Juana de América. Algo muy parecido aquí en México al de 200, Sí. que es Juana. ¿Qué? No. Puede ser, Ned, ¿aquí se acuerda? En el 200. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Sor Juana Inés de la Cruz. Puta. Yo estudio Derecho y no Historia. Es que yo por Uruguay. Sí, Exacto, claro. Por Uruguay. Claro. Estamos enfocados en A Uruguay. Ahora, en las monedas tenemos de 1 peso, 5 y 10. Hay algunas limitaciones de 50, pero es una edición especial justamente aquí en México, como las de 20 pesos. Oye, pero ¿no tienen de 2? Ah, sí, también. Y yo ya pensaba, ¿y entonces cuando pagan 8 pesos, cuánto le van Sí. a dar? pura moneda de Sí. pesos. Aunque en realidad su transgresión a los euros es muy poca. Son 40 céntimos por moneda, o sea que sí, se enfrentan a grandes. Y ya el material que actualmente se usa es el acero electropacheado, que es de color dorado. Generalmente en las monedas hay aves y ahora son acuñadas en España, Canadá, Eslovaquia y Polonia. Y es así como terminamos este recorrido entre billetes y monedas. Claramente la máxima autoridad es el Banco Central de Uruguay, es el único que puede emitir billetes obviamente legales, porque si no sabían, Uruguay representa un gran país donde existen falsificación, y es por eso que se creó un comité para evaluar la que los billetes, Verificación, ¿no? justo. Ajá, sí. Sí, porque Uruguay, pues ya saben, Latinoamérica. No es común en estos Sí, territorios. casi. Como pudimos darnos cuenta en esta sección, se tiraron puros factos, puros factos aquí. En realidad. No, pues muchas gracias, muy interesante esta parte. A mí lo que me encantaría ver es un billete uruguayo con un capibara. Porque Sí. ¿Son de- los capibaras son del sur de América, bueno, de Argentina, de Uruguay. Pero entonces a mí me encantaría ver uno, porque amo los capibaras. Entonces, como el ajolotito, sí. Entonces, No se gastan esos billetes. no, son de la buena suerte, chavos. Es muy interesante esta parte que mencionabas. Realmente es como un sistema bastante similar, ¿no? Al que vemos ahorita. Como la mayoría del sur de América. Sí, de Latinoamérica es bastante similar. Y acá muy excéntrico el nombre del presidente, sí. pero bueno. Claro. Pero sí es uruguayo.
Tengo entendido que sí. Necesitas la nacionalidad para ser presidente, al Sí, menos que ¿no? haya algo ahí, pero ya pondremos la foto a ver si la encontramos. Así es, el micrófono está. Ya pondremos la foto en caso de ser necesario y a ver si encontramos su acta o algo. Ahí vemos, es que realmente Uruguay, como lo vimos en el proceso de independencia, es un país que tiene mucha influencia europea también. Realmente la gente ahí tiende a ser, es alta, es delgada, es güerita, es distinta, la gente de Uruguay es distinta. Pero bueno, esperamos que les haya gustado esta sección, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Despídanse. Bueno, hasta luego, nos vemos. Despídanse. Hasta luego. Nunca caigan en el tráfico de billetes, por favor. Jamás. No lo hagan. Adiós. Importante. Cabe recalcar. Ok, perfecto. Regresamos para esta siguiente parte porque de verdad ya no sé en cuál estamos, pero esta vez me vuelve a acompañar Gracida. ¿Te gustó otra vez? Otra vez. Son repetitivos aquí. Y al buen Orlando. Bueno, nada, otra vez un gusto y gracias. Es que es inclusive. Entonces un guste a todos. Entonces bueno, Gracida, ¿qué vas a hacer? Yo voy a contestar lo que me digas. Ahorita vamos a querer- Sí, oye, ¿qué vamos a hacer aquí? No sé, ahorita vamos a improvisar. Ahorita vemos qué rollo. Y Orlando, como ya hablamos, hemos hablado un poquito de la conquista, hemos hablado un poquito del proceso de independencia, también de la moneda, del gobierno actual, todas cosas muy importantes, pero realmente no hemos profundizado en lo que nos ha permitido llegar hasta acá, que realmente es los documentos y los acuerdos que se hacen entre naciones y dentro de las mismas naciones para que podamos vivir en el mundo que conocemos ahora. Entonces, para eso tenemos a Orlando, que aparentemente nos va a estar preguntando a nosotros. ¿Estudiaste? Yo no. Entonces, bueno, les doy la palabra a Orlando. Vale, bueno, gracias. Primero, pues hablamos un poco de la conquista, como bien mencionaste, pero en esta parte, pues no entendemos o no explicamos muy bien por qué Uruguay se dividió en una zona pequeñita, ¿no? Básicamente pues está el Tratado de Tortillas, ¿vale? Ya lo habíamos mencionado, que se divide... Tortecillas, perdón. Es que ya hay hambre. Ya hay hambre. Ya son las 3. Entonces, básicamente, pues se divide en Poniente y Occidente, Portugal, España. Ya dimos que pues se dividen las ciudades, pues sí, las Los capitales, territorios. ¿no? Las Sí, territorios. sí. ¿Tú te llegas a las palabras con una persona para pues hacer un tratado? No, a mí fírmalo. Firma, no, una firma, necesitas una firma. Claro. Obviamente, pues, tras las batallas, tras las discusiones de esta, pues sí, este territorio, esta disputa, en la manzana de la discordia, como bien decías, pues necesitas un tratado, ¿no? Para delimitar. El primer, pues, tratado que delimita pues a Uruguay, o en este tiempo no se llamaba Uruguay, sino se llamaba la provincia oriental, pues ese se escuchará absurdo, pero el Tratado de Límites, ¿no? Que es 1777. Si se dan cuenta, pues en 1525 es cuando pues se funda Montevideo, ¿no? Pero hasta 1777 pues se delimita toda esta zona, ¿no? Ya se divide que le pertenece al Imperio de Portugal, que en este caso sería el de Brasil, y que se le delimita para el Imperio de Argentina, ¿no? Que pues sería el de España. ¿Qué es lo que platicábamos, no? Que o sea, sí les costó, muchas veces, que justamente lo que platicábamos, ¿no? Que sí les costó mucho realmente a los españoles y a los portugueses realmente tener un poder y un control real sobre este pueblo indígena que habitaba aquí, o sea, y mencionabas las lanzas con veneno, o sea, no fue como aquí, que llegaron, nos abrieron la puerta y dijeron, bueno, ya, esta es mi casa. Sí. No, sí les costó trabajo. Entonces, platícanos, ¿qué documentos nos llevaron a este momento?
Ok, bueno, pues sí, en sí es este tratado de límites. Así como tal se escucha, tratado de límites. Si Graciela me puede hacer el favor, ahí en el recuadro, pues vamos a poner un mapita del tratado de límites, ¿no? ¿Un mapa? Un mapa. Ok. Sí, hay mapa, Sí, hay mapa. rifado. Obviamente, sí. Como hay de México, Tú, debe de haber de Uruguay. Póngale editor, aquí no dormimos. Entonces, este tratado, pues, ¿qué es lo que hacía? Ponía paz para los enfrentamientos, ¿vale? Pero al mismo vez, pues, los unía, ¿no? Entonces, a esta unión o a esta zona se le denominó, pues, las Provincias Unidas del Río de Plata, ¿vale? Recordemos que, pues, si no hay agua, pues no hay cultura o una fundación de una ciudad, ¿no? Entonces este es el importante, este es el parteaguas para pues la fundación tanto de Buenos Aires, Montevideo y pues yo creo que una parte de Brasil, ¿no? Aunque está un poquito más alejado, pero pues para eso nos sirve. Entonces este tratado de alianzas van a haber principalmente pues guerras. ¿Por qué? Porque pues no se respeta, ¿no? Este tratado de alianzas va a requerir de apoyos, ¿no? Que ya después del proceso de independencia, ya en los años 1870 más o menos, hay un presidente, no me acuerdo muy bueno, sí es presidente, un personaje histórico, el cual pide apoyo al Imperio de Brasil. Ahora ya era Imperio de Brasil, ya no era de Portugal, ¿no? Ok. Este apoyo consistía en cierta parte como un poco de subsidios que pues necesitaban apoyos porque pues sí era una zona pequeña que pues al verse con estos tratados pues ya no podía a lo mejor hacer algunas actividades económicas, ¿no? Ahora, este apoyo pues se ven aprovechados y tratan de hacer un tratado como de navegación y comercio, ¿no? Para beneficiarse y sacar así un poco lo económico, ¿no? Salir adelante. Sí, porque bien lo mencionaban, ¿no? Antes que pues realmente la provincia contenía de los puertos de comercio más importantes, o sea, específicamente por el especial delimitación territorial que tiene, que literalmente abraza el Río de la Plata y ahí llegaban navíos de todo tipo, entonces se entiende por qué la presencia de Uruguay en todo esto era importante, pues, pero esa era la problemática, o sea, si Uruguay pertenecía oficialmente a una nación, no iba a poder hacer el mismo tipo de tratados que realizaba, o sea, Uruguay tenía que ser una nación independiente, ¿no? Y entonces creo que por acá viene lo de la Convención Preliminar de Paz, pero no me quiero adelantar. Sí, bueno, como bien mencionaba mi compañera Graciela, pues tiene su poder dividido casi como el de México en algunas excepciones, ¿no? Esto es gracias a la constitución de la declaratoria de la provincia de Oriental y que pues pasó a llamarse República Oriental de Uruguay, ¿no? En 1825. Ahora yo te pregunto, Graciela. Pon atención, pon atención. Sí. ¿Cuál es el artículo que les da ese poder, no? Aquí en México es el 39, ¿no? Exactamente. Aquí El famosísimo 39 que hemos de aclarar que ahorita está muy de moda. En sí, todos siempre los se habla, senados y siempre los se diputados. menciona. Es en el artículo 82, 82. de la Carta Política de Uruguay. Vuelvo a saber. Mira, sí se sabe. Ah, qué bueno. Vale. Ahora, ¿por qué en México es el 39 y por qué en Uruguay es el 82? No, o sea, les estoy preguntando, ¿tienen alguna idea? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿debería ser algo así como delimitación de capítulos o...? A lo mejor sí puede ser una delimitación de capítulos, pero por ejemplo aquí en los primeros 30 artículos están las garantías individuales, ¿no? Ajá, los derechos humanos. Ok, derechos humanos, exacto. Sí. En Uruguay, a partir del proceso de independencia, también tuvieron revoluciones.
a este país, a Uruguay, se le denomina el país de las revoluciones. No es que sean batallas, ¿no? Como dijo mi compañero Gregory, que no era que fueran un país guerrero, ¿no? No, ellos eran revoluciones pues más en pro de las personas, ¿no? Tanto así que pues las mujeres fueron, yo creo que priorizadas antes que México, ¿no? En México aquí llegó en 1950 el voto del derecho a la mujer, ¿no? Sí, todavía en 1870, y lo vemos en el Código Civil de 1870, en los artículos del 200 al 207, se ve claramente el sometimiento de la mujer. O sea, impresionante que para ese año todavía existía, y no fue hasta, como lo mencionas, 1900 y tantos, que se da el derecho a votar a la mujer. Vale, pues en Uruguay se empieza con una declaratoria en los 1920, más o menos, por ese... en 1903, 1904, ¿vale? Pues se le atribuye a un personaje que sería como Aparicio Zavala, el último revolucionario. ¿Por qué? Porque propuso varias cosas o varias leyes que son para mí cosas históricas o documentos históricos, porque pues delimitan un antes y un después en la ideología de Uruguay, ¿no? Este personaje tenía un pensamiento como más liberal, más revolucionario, es lo que quieres decir, o sea... Sí, efectivamente, por eso se le dicen el mundo, bueno, más bien el país de las revoluciones, ¿no? Okay. En cual, pues él trata de reconocer o trata de implementar el derecho de los trabajadores. Aquí tenemos la Ley General del Trabajo, ¿no? La famosa. La famosa. ¿Alguna vez han trabajado? No. Sí, varias veces. Sí. Bueno, aquí mi compañera sí ha trabajado. Explotación laboral en su esplendor en Latinoamérica, ¿no? No, pues no están viendo cómo le habla Orlando. O sea... No. Entonces, pues él reconoce primero aquí en Uruguay el derecho a los trabajadores. No tanto como en México, que se hacen los sindicatos, pero pues se plasma en la Constitución, ¿no? Y empiezan a desplazar pues el poder, ¿no? Entonces por eso se empieza a hacer en el 83 la forma de la soberanía en Uruguay, ¿no? Mientras que aquí en México simplemente nos quedamos como con los derechos o las garantías individuales, ¿no? Que tampoco tiene mucho, que se cambió de ser garantías individuales a derechos humanos. Tampoco tiene mucho realmente. Ajá, tiene pues unos 4 o 5 años. Sí. No tiene mucho, ¿vale? No tiene ni una década. Y bueno, ¿por qué mencionaba lo de las mujeres? ¿Tienen idea o tienen el pensamiento de casarse? Sí, eso de... Es que mi profesor de acto jurídico dijo que eso de unión libre que nada. Vale. Bueno, aquí los uruguayos tenían la idea de que a la mujer se le debía de proteger, ¿vale? Y se reconocen los derechos del divorcio. En primera instancia era un divorcio por causas, es decir, si se moría el esposo, pues quedaban divorciadas, ¿no? Viudas también, ¿no? Y era igual como aquí, que si el esposo no la podía mantener, la mujer tenía derecho a pedir el divorcio. Mucho tiempo después, pero sí. Okay. Primero fue por causa, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que va a ser fácil en esos años, 1920, pero sí, primero se reconoce el derecho a las mujeres a divorciarse por causa, ¿no? Ya después se mete el derecho más bien por gusto propio, ¿no? O sea, por derecho propio, ¿no? Entonces se empieza a proteger a la mujer y de hecho, pues yo considero que eso fue como también para darle libertad a la mujer, ¿no? Y pues ponerla en un plano diferente a los demás países en Latinoamérica, ¿no? Obviamente en el Código Civil mexicano pues también estaban, pero estaban como sujetas como para como algo más, como un objeto, ¿no? Sí, o sea, se entiende que hombres y mujeres son distintos, nadie va a negar eso, pero distinto no tiene que significar inferior, o sea, que eso es aquí el tema, ¿no? Y más ante la ley se tiene que buscar una manera de que estos dos sean iguales. Pero digo, ese no es el tema ahorita, ¿verdad? No. Ese es otro podcast. Sí, ese es para otra ocasión.
Entonces, pues, ¿qué es lo que ocasiona esto? Que estas revoluciones, no sé si hayan llegado a escuchar de la dictadura que hubo en Uruguay. No, ok. Más o menos, ¿qué es lo que sabes? Hubo una dictadura. Punto. Que hubo una dictadura y punto. No, sí, no. Escuché la dictadura. Nada, pues esta dictadura pues estuvo muy... 30, ¿no? Sí, en los 30 efectivamente se dio por parte de un presidente, el cual pues así como se oye, los ponía en los campos de fútbol y los acribillaba, ¿no? Entonces, esta dictadura fue propicia a todas estas revoluciones porque pues no estaban de acuerdo, ¿no? O sea, obviamente pues va a haber, así como aquí ahorita que hay una oposición, pues en ese tiempo se dio esta dictadura, la cual pues pues eran políticas que eran documentos estabilizadores y más que nada para proteger al Uruguay, ¿no? ¿Cómo le denominamos eso aquí? ¿Derechos humanos? No, una dictadura, ¿no? Como dictadura. Nada que ver. No. Lo contrario. Lo contrario. Ay, Dios. Eso no, ¿no? Eso carecían. Ok. Ahora, pues después de esta dictadura, el profesor Juan Pablo nos habló o nos hizo la pregunta, ¿cómo iniciaron aquí los estudiantes en la UNAM en el 68? Pues esa ideología, ¿no? La revolución, sí, de pararse contra el Estado. Ajá, de pararse contra el Estado. Entonces, las revoluciones estudiantiles no solamente fueron aquí en México, sino fueron igual en otras partes de Latinoamérica, las cuales tenían también sus propios fundamentos, tiene su propia carta, pues, en la que expresan los estudiantes todas estas... Pliego petitorio. Sí, ¿no? El famoso pliego petitorio, pero pues en este caso sí es una carta como tal dirigida al presidente, ¿no? En el cual pues ellos expresan pues todos estos males que se han venido dando desde años antes, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro documento histórico y que pues sí, estas leyes, estos documentos nos permiten llegar a lo que hoy es Uruguay. De hecho, creo que es Galeano, no sé si lo han leído, tiene un libro, se llama Las cicatrices de América Latina, muy bueno, y creo que hablas igual sobre la dictadura de Uruguay, por eso sí lo había escuchado, que habla sobre los vuelos de las águilas, que era cuando el ejército tomaba a los estudiantes, a los que estaban en contra o la posición del gobierno, los llevaba a alguna extensión donde había agua o simplemente una altura muy alta, y pues era, pues vas para afuera, ¿no? Obviamente sin paracaídas, nada, era una muerte obviamente horrible, quiero pensar, y ese libro es muy bueno, se pueden leerlo, está ahí bueno, ponle la imagen, por favor. Hay 2 ediciones, la última es de aniversario, está muy buena. Cabe aclarar que aquí no patrocinamos, ¿eh? No, por eso Porrúa, Gandhi, no sé qué otra editorial. ¿Quieren regalar? Te agradezco ya. Entonces, este es más que nada por abrir el horizonte de que sí, los documentos son importantes, pero pues tienen un contexto, ¿no? Un trasfondo, ¿no? Todas estas leyes para mí son un parteaguas en la historia de Uruguay, porque denotan sí un cambio, ¿no? Una revolución, por eso le digo, es el país de las revoluciones, ¿no? Sí. ¿Cuántas? No sé, porque la verdad no tengo así contadas con exactitud cuántos pensadores o cuántas personas tenían el pensamiento, pero pues con el que más me quedo pues es Aparicio Zavala, ¿no? Con esto de los trabajadores. Y que pues aquí en México pues yo creo que se dio un poco más tarde, ¿no? Ya hasta los años de 1930, 1935, ¿no? Cuando se empiezan a sindicalizar los trabajadores, ¿no? Pero en general, todo ese año de 1960 a 1970, porque todavía se dio el halconazo después de la muerte de Tlatelolco, fueron épocas muy duras para los estudiantes en toda América Latina. O sea, fue una época realmente oscura donde el Estado estaba en contra, de que los estudiantes tuvieran esta autonomía de la que ahora gozamos. Efectivamente, y pues yo con esto cierro. Creo que sí hay similitudes entre Uruguay, México, Colombia,
casi todos los virreinatos que en este tiempo existieron. Y sí me causa un poco de sonido, ¿no? O sea, en Uruguay está el grito de Asensio y aquí está el grito de Dolores, ¿no? Entonces, yo nada más lo dejo así. ¿Por qué se da eso, no? O sea, ¿qué tiene que ver la historia en eso, no? Pues son tendencias, ¿no? O sea, siempre se ve que se repercute mucho en eso a lo largo de los años. Bien lo vemos, nuestra nación tiene menos de 300 años de existir y creo que es en El Capitán no tiene a quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Hay una escena que retrata los últimos días de Simón Bolívar y sí, según yo sí es Simón Bolívar. Y el punto es que lo conocían como el Libertador de América. Sí, es Simón Bolívar. En ese libro, según yo sí es en ese, hay una parte donde él llega a las partes sur de México y Gabriel García Márquez detalla un poco cómo es una cena que tuvo con esa gente. Según yo sí es Guatemala, México, no recuerdo bien. Pero el punto es que suelta una frase muy buena donde hay un occidental ahí en la cena. ¿Por qué? Porque debe haber un blanco, ¿no? Siempre se dice eso. Entonces es francés, creo, en el libro dice que es francés. Y le empieza a decir a Simón Bolívar cómo tenemos los gobiernos, la república, los estados de Latinoamérica, cómo tienen que hacer sus revoluciones, cómo tienen que vivir. Entonces, a lo que contesta Simón Bolívar, o el personaje que, según es Simón Bolívar, él dice que debemos vivir nuestra Edad Media en paz. ¿Por qué? Occidente, Oriente llevan años en la lupa, llevan años existiendo y pues nosotros nos llevamos más de 300, entonces obviamente falta mucho recorrido, lo vimos, estamos tal vez viviendo nuestro oscurantismo en algunas cosas, entonces creo que de ahí se ve esos temas. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias por... Ya entendí por qué Graciela estuvo aquí. ahí está el dato. Muchas gracias, Orlando. Estuvo mucha retro, la verdad, y muy importante conocer toda esta parte. Ya habíamos visto muchos puntos de Uruguay y no habíamos mencionado este tema de que en algún momento llegó a ser una dictadura que tiene heridas y ha sufrido heridas muy similares a las que tenemos en este país. Sin embargo, se nota como, dependiendo de la población en la que encuentres, se resiente de distinta manera, que era el libro que veíamos de como los mitos que nos dieron traumas. Sí, sería interesante conocer esa parte también de Uruguay y ver si ellos lo han afrontado de una manera distinta también y han progresado. Pero bueno, eso lo dejaremos para la última parte de comentarios, opiniones, conclusiones, sugerencias. Y mientras tanto aquí pues ya me terminamos. Nos pedimos ya. Ya pueden retirarse, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, estamos aquí ya para la parte final, en la que invito a cada uno a dar lo que se llevaron, qué sienten que fue importante este podcast, cómo creen que impacta en el mundo, por qué creen que esto va a acabar en los noticieros. Y ajá, los invito a cada uno. ¿Qué pasa aquí primero? ¿Yo primero? Sí. Bueno. Me quedaron muchas cosas, o sea, no en el sentido de que quedaron, no, o sea, cuando estaba juntando los documentos, los archivos para la investigación, en el proceso de independencia no es tan, o por lo menos no encontré tanta información como lo hay con la historia de México. ¿Por qué? No sé. Pero por ejemplo, puedo hacer una comparación, ¿no? Aquí hablamos por etapas. Primera etapa, el inicio, segunda etapa, pues, los nuevos pensadores. Tercera etapa, pues cuando ya no había organización, y la cuarta ya cuando pues, entran los peninsulares y pierden ese derecho. En Uruguay o en esta zona, pues, en un principio, pues yo lo sentía así como, pues nada más tenía la idea de que querían liberarse, pero no, o yo por lo menos la estructura no me entendía así como aquí. Entonces sí me quedaron muchas dudas en cuanto a los documentos que yo estaba buscando. No hay más que el de la Constitución, y eso, la Constitución y previo a la Constitución. Entonces,
que haya, por ejemplo, aquí como Morelos que tiene experimentos de la nación, pues me quedaron esas dudas de cómo lo entienden los uruguayos o su independencia. Para ellos es más claro. Aquí en México es así de, sí, somos muy chingones, ¿no? En la independencia y demás. Pero en los uruguayos hasta ellos siempre son más tranquilos, ¿no? O sea, yo no sabía que su independencia a veces me gusta, o sea, igual pues no es de diferencia de aquí, pero... No, pero la de ellos fue hasta... Sí, hasta 1830. Entonces, corre. No, entonces, en ese aspecto, sí me costó mucho trabajo encontrar documentos que hablen tanto de la independencia o antes de la independencia, ¿no? Y a lo mejor ya hay uno que otro, pero que son nada más así de la actualidad entiendo por qué tienen esta idea, ya sea de uruguayos que tienen de europeo, ¿no? Que tienen, yo no sabía esto de Inglaterra, la verdad, ya hasta que estaba viendo los documentos en el archivo que hicieron, dije, ok, ya entiendo por qué dicen, no, es que los uruguayos argentinos somos de sangre europea, ¿no? Y yo dije, pues sí, también los mexicanos, ¿no? Pero pues los mexicanos hubo más mexicanos, ¿no? De castas y todo eso. A lo mejor yo creo que lo que me falta así como que más entender o analizar pues ya como la modernidad, ¿no? Yo siento que nada más nos fuimos como a lo que nos correspondía y yo ya no investigaba acerca de actualmente más cosas allá, que sí me gustaría, pero pues eso para otro momento ahorita que ya tiempo, ¿no? Entonces, eso sería así como la tarea o del trabajo en sí, que es lo que yo les comentaba, de por qué tienen que hacer el trabajo, pues estamos en el mes de México. Entonces, si se dan cuenta, pues es un mes, o sea, agosto, septiembre y octubre, entre pues todas las imperios de América Latina que se independizan, ¿no? Yo ya pero yo ya había dicho, o yo tengo la idea, y me van a poner ahí en YouTube, pero de que hay un grupo que pues, se encarga de todo esto, ¿no? Que yo les digo el grupo de los intelectuales. Obviamente, pues para llevar una independencia, sí se necesitó personas, se necesitaron manos, se necesitaron ¿no? Pero también se necesitó una mente maestra, que es lo que comentábamos en clases, que en México fue Agustín de Iturbide, pero pues, por decirlo así, controlado por esta, ¿cómo se llama? Laura López. Que yo para mi parece, pues sí es parte de ellos, pero hay otras personas más que tienen igual un interés, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, dices, son los ingleses. O sea, se nota claro que Inglaterra quería este espacio, como ya lo habíamos dicho, la misma historia, pero ¿por qué? Porque tenía muchos recursos naturales, ¿no? Eso sí es una zona pequeña de Inglaterra, ¿no? Ahora imagínate en México, entonces, ¿qué otro actor que ustedes pueden hacer igual que son semi-cancer? Entonces, para mí este grupo de intelectuales pues, usa todo esto para controlar, decirle o darle una identidad y pues, tener esa idea de que son libres. O sea, yo ahí te voy a hacer ese video, ¿no? Y ya me puedes fijar ahí en el YouTube, pero cuando estudias historia y cuando analizas los hechos y te das cuenta de la realidad o de las cosas que ya no te enseñan en la escuelita, en la primaria, en la secundaria, es decir, ¿por qué hacen eso? Y a mí me gusta mucho reflexionar en ese tipo de hechos, ¿no? ¿Por qué era necesario independizarse? ¿Por qué, no sé, de 1810 a 1821 estaba bien independizarse, ¿no? Si no podíamos, si era muy, sí, al muy final, difícil, ¿no? la mayoría de los países, como mencionó
PIB, 85 pesos, 55 pesos, ¿no? Dólares. Yo entendí pesos, pero pues... Bueno, fuera. Ok. Igual, pues también entonces, pues sí las guerras cuestan, independizarse costó, y yo creo que hasta ahorita todavía sabemos que no se hace repercusiones de habernos independizado. Que sí, que sí es necesario. Bueno, yo no estoy diciendo que tengamos que estar ahí sometidos a un yugo de otro imperio, pero pues sí cuesta la revolución. Pues sí, el trabajo en sí fue muy interesante. Como decía Orlando, casi no había información de Uruguay. Siempre hay investigaciones, libros, tesis, ensayos, artículos de revista de cualquier otro país, no de Uruguay. Creo que el profesor tiene un buen objetivo al hacernos investigar de otros países de Latinoamérica, ya que es muy raro que sean estudiados, siempre son olvidados. Y a nosotros nos ponen, tú lo dijiste así como, no, nosotros somos bien acá, no, nos logramos independizar, pero justamente dejó un rezago económico que hasta la fecha no nos hemos podido recuperar. Y socialmente, pues siempre tenemos esas repercusiones de compararnos con nuestros antiguos imperios, ¿no? O sea, el 16 de septiembre siempre, sí, la independencia, para Miguel Hidalgo, pero pues los otros meses decimos, no, es que mi abuelo es español, italiano, soy mitad, quién sabe qué, o es que yo antes era blanquito, pero me quedé por el sol. Pues, son esas cuestiones que obviamente fueron derivados de las castas, claramente. También pues, los sistemas de gobierno, como el ser conocedor de tu historia te ayuda a tomar mejores decisiones respecto al país, cosa que pues, muchos lamentablemente no han tenido la oportunidad porque la mayor población de México tiene su educación básica y eso sí bien les va, y pues esos libros están llenos de mentiras en donde educan a la gente para siempre tener una versión única de la historia. Situaciones genéricas en donde uno es bueno, otro es malo, los extranjeros son unos malditos, los indígenas pobres de nosotros, y es incluso una revictimización de las personas de decir, no, pues es que no se pudieron defender, y pues sí, en realidad era algo inevitable. Si España no nos conquistaba, mejor entre Inglaterra, Portugal, era algo que ya se venía desde hace tiempo. No obstante, creo que sí hay que recalcar que sí tuvieron una buena ambientación en su espacio, su cultura, pero pues creo que es momento de dejar el pasado. Los mexicanos y su idiosincrasia es construida en hechos que ni siquiera les constan a las personas, siempre con la ideología de es que va a venir otro Miguel Hidalgo a salvarnos, a rescatarnos. Como siempre, depositando mucha fe en una sola Una persona. sola, y creo que el cambio en México reside en cada uno de nosotros, porque estamos enfrentándonos a una gran marginación social que lleva desde probablemente la independencia, y la gente se niega a darse cuenta porque deposita todas sus esperanzas en alguien completamente inepto como lo es el presidente, alguien que Nos van a funar. es que es la verdad, él le prometió a la gente dar un trato desigual, pues es igual, Como decía la frase, tratar con las mujeres Y decimos, pues no primero, para ellos es una sección desigual en cierta parte y para todos los demás. los mexicanos necesitan educación de calidad, no solamente construir infraestructuras donde hay escuelas que toman en un favor, sin agua, sin recursos, y pues bueno, ya ni siquiera hablamos de los libros, es un sistema educativo completamente espantoso, horrible,
creo que es por eso que las personas que tienen el acceso a una institución como es la UNAM deben de desenvolverse en un criterio bastante fundamentado y no dejarse llevar por, pues sí, las masas de a ver qué es más famoso, sin antes consultarse. Creo que eso es lo que a mucha gente le hace falta. No es que sea cuestión de tener un doctorado, una maestría, un postdoctorado, sino es ver la realidad en el mundo, porque muchas veces la teoría siempre combate a la práctica, ¿no? Siempre la práctica más bien devora la teoría, porque vivimos en muchas utopías, en el idealismo de que México, si bien no es una potencia mundial, algún día lo será, pero pues no siempre vivimos tras las bandas de otros países, a ver quién. Y ya para finalizar, yo siempre he pensado, porque pues si bien ya vimos que la masonería financió los movimientos de independencia, pues qué movimiento, qué grupo, qué secta pues nos está controlando ahora, porque es un cambio muy significativo en el país. Antes eran muy conservadores, luego esos conservadores por quién sabe qué hicieron metamorfosis y ahora van a repartir todo el dinero al pueblo, una ideología mal fundamentada. Entonces a mí me gustaría saber quién controla el país. Ya sé que no es el presidente porque él no tiene dote intelectual para pensar en cosas tan complicadas como ahora. Entonces no sé si es otro país o quien sea. Sí, o qué intereses y qué nos separe. Y ahorita te decía que no se necesita una maestría o una carrera para pensar. Obviamente, a lo mejor me pareció una bien, pero que estamos muy centrados en el tema de que es psicólogo y cómo se actúa en la casa de los demás. Pero pues nada, eso no significa que por ser psicólogo tenga que estar canalizando precisamente en este momento. Sí, que tengas el título no significa que sepas hacer, no significa que sepas lo que haces. Efectivamente, somos humanos. Una categorización de los profesionistas por el simplemente hecho de tener un título son los dueños del conocimiento, y no es cierto, solamente que a la población no se le ha dado la oportunidad y algunos sí la han tenido y la desaprovechan por las anomalías que existen en la sociedad, la drogadicción, el alcoholismo, la deserción estudiantil. Son casos que no son desarrollados porque pues, así le conviene al país tener una masa de ineptos que yo puedo mover como yo quiero, a mi favor. Pues así es muy sencillo. Pues así yo también puedo ser juez, magistrado. Yo nada más acabo mi carrera, tengo 5 años de experiencia, si saco 8 ya el día siguiente voy a ser juez. Y la gente, pues sí, tal vez es cierto que gana más que un presidente, pero el presidente, a ver, no hizo nada en su salario. O sea, él gana como 120,000 pesos al mes y nadie dice nada, porque dicen, no, es que el dinero de los diputados, senadores, el privado, pero él no ha hecho nada, él es irresistible a la crítica. Eso es lo peor que puede tener un representante de un país, porque es el reflejo de sus ciudadanos, no de sus ideologías personales, de sus intereses. Y creo que está mal que se vengue, porque pues los mexicanos van a terminar pagando los platos rotos y ni siquiera nosotros, las nuevas generaciones. Gracias. ¿Qué tienes de bueno? La verdad es que creo que es bastante curioso porque en la escuela siempre nos centramos en la historia de México y la historia universal que solo se centra en Europa y en Estados Unidos. Entonces creo que sí dejamos de lado muchos países. También coincido con ustedes que fue muy difícil encontrar información de fuentes confiables acerca de Uruguay. Y también me dejo pensando y comparándolo con México, y me he dicho por el profesor que nuestra independencia fue
ya me lo digo, no, o sea, como el profesor dice, ¿no? Nos enseñan de historia y nos juegan ese papel de todos pueden hacer mucho. Entonces, sí me enseñan eso de por qué como son las personas y a lo mejor dicen, o sea, sí te dejan bien la confianza que se tiene. Pero sí me enseñan esto y relacionando con la historia, ¿no? De qué tan cierto, qué tan verídico. Sí, y como bien lo traducías tú, digo, él pone el ejemplo de las personas, pero a mí me gusta la idea que tocas de repente, que vemos mucho de la parte universal, básicamente es Europa y luego Estados Unidos cuando empezó a hacer Hans Kelly, pero realmente a cuántos de aquí no nos ha dado curiosidad ver, no sé, la independencia de otros países, y no necesariamente aquí, o sea, ¿qué puedo con Australia? O sea, ¿de dónde salió? Y saben, como ese tipo de cosas está interesante, entonces continúa y quiero seguir escuchando. Ok, entonces sí creo que es muy interesante ver la situación que vivieron los demás países que estuvieron en la situación que nosotros, cómo es que salieron adelante, cómo fueron sus procesos de independencia. Y también nosotros nos reactivizamos y nos dimos mucho la cuenta que nuestra situación actual está relacionada con España. Sin embargo, viendo la situación de otros países que viven del mismo lugar que nosotros han podido salir adelante y otros que de plano no están peor que nosotros. Entonces es más muy interesante ver cómo es que cada país reacciona de diferente manera y conocer más acerca de esos países que vivieron la misma situación que nosotros. Ahora que veamos el trabajo de los demás compañeros. Habrá que investigar. Sí. Ok, para allá. Ahí va una ataque para mí. Bueno, más que nada me lleva un gran aprendizaje, ¿no? Comparar las historias de dos naciones que literal son hermanas, pero en ocasiones por X o por Y sentimos que no tenemos como algo en común, sin embargo sí tenemos muchas cosas en común, ¿no? A partir de la investigación, tiene razón mi compañero Orlando, hay información que en ocasiones es muy escasa de saber si es muy verídico o no. Sin embargo, lo que me llevo de esta bonita experiencia es que no es necesario tener una multitud de gente, sino que el cambio sea desde nosotros, más que nada. Hablando, ejemplo, ahorita de todo este cambio que va a haber en este tema judicial, he de hablar que sí se necesitaba una reforma, o no una reforma que solo afectara a los jueces, porque al final de cuentas, el primer contacto que tiene la ciudadanía son con los ministerios públicos y con los policías, el cual desde ahí tenía que haber abarcado, no solo desde un magistrado, desde un juez, ¿no? Y más que nada, lo que más me gusta en el país de Uruguay que estoy investigando es que ellos apuestan mucho a la educación y mucho a la salud, ¿no? Ellos destinan más o menos al año el 5% de su PIB, igual que el 9% a su PIB anualmente, en el sentido, bueno, en las áreas de salud y en cuestión académica. También he escuchado la mayor frase que mencionan que nosotros los universitarios venimos acá para inculcarnos y todo eso, ¿no? Sin embargo, yo estoy en contra de esa idea porque los valores empiezan desde casa, más que nada. Aquí solo nos venimos a formar académicamente, a ver otros programas, pero no nos venimos ni a educar nada de eso, eso empieza desde el núcleo familiar. Y dicen, es que en sí los jueces son los corruptos, todo eso, sí, pero el problema viene desde el núcleo de la sociedad. Más que nada. Sí, ese ejemplo, veo a las mamás de hoy, o sea, no es por decir nada de eso, pero veo a las mamás actuales que anteriormente tal vez había igual, no había tanta información verídica, no se daba tanta información, pero he visto que los profesores o los padres cuando decían, no, yo iba cuando iba a la escuela, pues hasta me aventaban el programa. Y ahorita, pues no, ahora Pero ya aparte lo cuentan como si fuera una justificación, ¿no? Cuando realmente una mensaje que, órale, pero si topas que no está bien, o sea, si topas que sí, pero, no debería pasar. pero ¿sabes algo que sí me llamó la atención? Que aunque no estaba bien,
el respeto que había. Claro. O sea, el respeto. Ahorita lo vi, ejemplo, yo me vengo en el Puma, humildemente, que no me alcanza con crédito. Pero veo que un profesor dio un comentario acerca de qué nos parecía amigos un poco más temprano, ¿no? El cual un estudiante pues se le puso. El chavo va en preparatoria, entonces, ¿cómo creen que esos futuros profesionistas van a ser el verdadero cambio en nuestro país si esos valores no están sembrados desde la casa? Y ahora no quieren echarle la culpa a un juez porque no le dio una cadena justa, todo eso, ya que en sí creo que podemos evitar llegar a ese tipo de acontecimientos si empezamos más a ver qué estamos haciendo mal como sociedad, no más que nada. Entonces yo me llevo ese aprendizaje de seguir luchando por tus ideales, aunque en ocasiones pues la marea sea contra ti, más que nada. Es una de las mayores aportaciones que puedo brindar. Muchas gracias. Bueno, ya el colegio tocó varios puntos muy buenos. El tema de la unión es bastante importante. Soy una persona que cree realmente en la unión, en el bien común, porque y lo podemos ver aquí en la facultad. De hecho, ayer que salí contigo y vimos que estaban bailando en el águila, de repente me hace sentido el por qué no sé qué son. Ahí ponemos la foto, ¿no? Sí, tengo. Sí, de repente comprendo, no entiendo cómo lo voy a entender, pero sí comprendo el por qué nos llaman los mamones, ¿no? Se entiende también con comentarios que hacen en clase y todo, pues se entiende el porqué de los estereotipos que tienen en la facultad, ¿no? O sea, sí, se entiende, de modo, es una realidad que tenemos, pero igual lo he visto que cuando estaba el tema de si iba a ser el paro, tengo compañeros de ingeniería, de arquitectura, que conozco, y sus propias madres decían qué bueno que no están en derecho, ¿no? Que ellos no sirven para nada. Entonces también esta falta de unidad, no solo de las personas, igual viene de su núcleo familiar, como dice mi compañero, y el núcleo familiar es igual una representación de la sociedad, ¿no? O sea, van en conjunto, la sociedad refleja a la familia y la familia después refleja a la sociedad. Y ahora, perdón, te promueven con la independencia la unidad, ¿no? O sea, desde chiquitos que dicen, no, es que unidos hicieron esto y lograron la independencia, pero cuando cuando se necesita realmente una unidad, pues es como que, ay, no te juntes con ellos porque son... Claro, y el claro ejemplo es la independencia de México. Porque realmente no era un movimiento de que, ay, sí, hay que independizarnos. Fue la venganza de los criollos porque no querían perder sus títulos, pero fue por ganar. O sea, cuántas cosas de lo que hacemos, lo hacemos porque genuinamente nos nace sin estar buscando una recompensa, una remuneración de por medio, porque no somos más auténticos en decir, te ofrezco de mi mazapán porque me nace hacerlo, no porque me den un mazapán después, no. Bueno, ustedes sí, pero sí, entiendo eso. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Y las familias es el primer núcleo social de una persona con el que convive. Entonces, mucho de lo que somos viene de ahí. El día de ayer que salimos temprano venía pensando solo sobre la educación, ¿no? De que, pues de eso fue lo que estuvimos hablando en la sociología, ¿no? Sobre la conversación, pero como ya mencionaba, un título no garantiza la educación de una persona, o sea, no porque, y eso es algo que tenemos muy estigmatizado como sociedad, que un médico o un doctor o un maestro, hablando de nivel académico, por tener eso ya es una buena persona, o bueno, que buena persona, o es honesto, o tiene valores, ¿no? O sea, muchas veces no, tampoco se sabe cómo se obtienen esas cédulas, esas licencias. Porque gana más y te mueres, ¿no? Sí, también. Entonces el punto aquí, reitero, es la unidad. Sí, las independencias, las revoluciones están con la unidad en general. Se ha buscado esa unidad. Orwell dice, ¿no?, que muchos movimientos nacen con que una clase alta busca a la clase baja para después quitar la clase media busca a la clase baja para después quitar a la clase alta, sube la clase media y otra vez los bajos quedan abajo, ¿no? Y eso, la independencia, por ejemplo, realmente los indígenas no ganaron nada con los criollos. Después, cuando Juárez prometió chingadera y media, los usó como carne de cañón, reducieron del 90 al 10% de la población indígena, implementó que todos teníamos que hablar español. Entonces, nuestra historia está basada en muchas mentiras
es muy rara la información. En cuanto a Uruguay, yo investigué la política, fue sencillo encontrarlo. En su página de gobierno, ahí está todo. No voy a tener su historia, pero viene todo hablando de su sistema de gobierno. Sin embargo, igual nuestra página de gobierno tiene cómo funciona, sin embargo, la realidad de la práctica es muy distinta, ¿no? También sería cuestión de investigar más a fondo sobre. De ir al gobierno. Sí, reportajes de esas personas que también han sido silenciadas o algo. Debe haber algo, porque no todo puede ser siempre. Pasan como. Como te lo han puesto, exactamente. Entonces debe haber más allá, siempre hay algo más allá del bien y el mal, Nietzsche. No todo es blanco, no todo es negro, tampoco todo es bueno y todo es malo, simplemente las cosas son, y es cuestión de cada uno ver cómo lo podemos llevar a nuestra vida, ¿no? O sea, lo que importa siempre es cómo cierta condición, cómo cierto pensamiento puede influir de una narrativa correcta para ti, pero también para la sociedad, ¿no? El valor epistémico de la creencia, yo estoy segura que eso es lo que puede formar algo bueno, y debemos dejar de ver las cosas separadas. La sociedad va con la política, la política va con la sociedad va con la cultura, y la cultura no va más allá de ser cultura, ¿no? No se puede atribuir a nada más que a la sociedad. Yo tengo una duda, aclaramos que somos de primer semestre. No, o sea. Dios Jesús, perdón. ¿Sí sigue grabando? ¿De quién es? ¿Sí grabando? No sé. Sí. Sí. Sí, ok. No, o sea, yo sí, al principio de la presentación de podcast aclaramos que íbamos. No pongo un asterisco, ¿no? Bueno, somos de primer Sí, semestre. somos de primer semestre, obviamente. Y tenemos un mes en la porque luego van a decir, no, es porque estoy no sé, no, somos Aclaración. aquí. Bueno, yo ya regresando a Uruguay, porque eso era definitivamente fue difícil encontrar información, pero interesante, y todavía lo de Uruguay todavía más interesante, porque nosotros, si lo vemos en términos muy grandes, nada más fuimos colonizados por una sola nación. Uruguay pasó por mínimo 3, o sea, eso es impresionante. Habría que ver ahora su sociedad qué opina de esto, qué tanto saben, qué tan informados están. Ni modo, va a tocar vivir allá. Pero fuera de eso, a mí me gustó, fue curioso. Me gustó mucho la oportunidad de poder convivir con estos 5 individuos. La verdad es que todos tienen opiniones muy interesantes. Los felicito, la verdad me gusta escucharlos, me gustó convivir con ustedes. Y de todo lo que mencionan, todo bien pensado, ¿verdad? Y todas estas ideas que comentan sobre ver más allá de lo que nos cuentan, sino cuestionar